Bien, vamos a profundizar en este tema. Ya les hemos contado que hay una mujer que ha sido detenida con estos 23 computadores en su poder. Es la persona que hoy día va a ser formalizada, hay un control de detención, pero además a esta hora se habla ya de un segundo detenido que sería el nieto de esta mujer, quien está preso y que habría ideado todo esto de la cárcel. Vamos a ver si esto se va confirmando, pero a esta hora hay varias fuentes que hablan de este segundo detenido. Queremos conversar, profundizar. Nos acompaña para esto el hoy académico de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, Manuel Guerra, ex fiscal. También esa expertise es relevante para analizar un hecho, Manuel, tan raro, tan atípico, tan distinto como este, ¿no? Yo no sé si a usted le había tocado en su carrera, en su trayectoria, en su conocimiento, ver algo de estas características. Algo de estas características así a este nivel, no. Sí tuve conocimiento de delitos de robo o de delitos de hurto o de malversaciones de caudales públicos en que funcionarios públicos muchas veces sustraían especies desde el interior de las dependencias en las cuales trabajaban, Ya. pero no una situación de esta naturaleza que llegase a afectar a un ministerio, a donde tiene una sede, una institución tan relevante como en este caso el del Ministerio de Desarrollo Social. Y yo creo que eso nos plantea un primer tema, que es la baja protección o el alto nivel de vulnerabilidad que existe en este tipo de instituciones. Claro, porque aquí lo curioso, lo que al menos a mí me llama mucho la atención es que se hable de esto del cuento del tío, que en el fondo una persona, haciéndose pasar por el ministro Jackson, haya llamado a una persona que se desempeña como guardia. Uno pensaría que ya desde el sentido común es extraña toda esta situación y para un guardia debiese ser lo más. Además que aquí hay una serie de protocolos para que se instruya el retiro de material desde adentro de un ministerio. ¿A usted le calza? Porque ayer desde la Fiscalía hasta última hora decían que esto lo investigan como un delito común. A ver, yo creo que lo de la investigación por el delito común, yo lo entiendo, que se inscribe respecto de los antecedentes que han existido hasta la fecha, pero uno no puede descartar otras hipótesis que pudiesen existir, toda vez que yo creo que hay varias situaciones llamativas. En primer lugar, que baste que una persona llame por teléfono diciendo ser una autoridad de Estado tan importante como es un ministro de Estado, y que en virtud de una conversación de esa naturaleza, personas que trabajan precisamente proporcionando seguridad faciliten el ingreso a personas externas en un horario que no es el adecuado para que retiren materiales. Para eso normalmente efectivamente existen protocolos, existen actas, hay que dejar constancia respecto de cada persona que ingresa y que sale a una institución pública. De hecho, muchas veces, ¿no es cierto?, en instituciones privadas, en edificios, en condominios, en distintos lugares, estamos viendo cómo se exige la identidad de las personas al momento de poder acceder a un determinado lugar. Y eso parece de toda lógica porque se trata de resguardar la seguridad de quienes habitan en los mismos. Por lo tanto, creo que ha quedado al descubierto un mal procedimiento, un mal protocolo de seguridad al interior del Ministerio de Desarrollo Social. Y sin duda que eso genera el temor de que esto pudiese ocurrir en otras entidades públicas, ya que parece muy burdo el mecanismo, muy sencillo para poder acceder a este tipo de bienes que además son de un valor cuantioso y que se los lleve gente que no pertenece a una institución pública, que no queda registro respecto de su identidad. Eso yo creo que es un tema de la investigación que me imagino que el Ministerio Público va a considerar, porque la verdad resulta, como usted lo dijo, insólito, por decirlo menos. Ya, usted dice parece muy burdo, pero eso a mí hasta ayer me parecía, claro, muy llamativo, pero ahora me parece más llamativo porque ayer salía el abogado de la empresa que dice que aquí no solo fue una llamada, que fue lo que todos supimos al principio, digamos, sino que fue una videollamada. O sea, esta persona que se hace pasar por el ministro Jackson lleva adelante una videollamada que, según este abogado, además duró más de 40 minutos. Esa teoría, ¿en qué situación pone a ese guardia? Y le quiero preguntar porque me gustaría entender cómo, si usted fuera fiscal, estaría enfrentando la investigación de este tema. Ese guardia que está identificado, el otro guardia que estaba ahí, si es que había personal del aseo, que algunas versiones dicen que sí también. Esas personas debiesen tener datos importantísimos que aportar a esta investigación y probablemente ahí vamos a poder ir entendiendo un poquitito más, ¿o no? Absolutamente, yo creo que esas personas son derechamente sospechosas en principio, por el solo hecho de haber actuado de la manera tan negligente como lo hicieron. Más aún cuando existió una videollamada que ha durado tanto, cuesta creer
que alguien pueda pensar que esa va a ser la modalidad por la cual normalmente se va a tratar de sacar materiales desde una institución pública, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social. Y me parece, por lo tanto, que parte de la investigación va a estar enfocada en ver bien cuál fue el rol que cumplían estas personas, si habían protocolos o no establecidos para este tipo de temas. Yo creo que conjuntamente con la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público por el robo, y que ha dado ya ciertos resultados porque se han recuperado los computadores, porque se ha identificado a la persona que los tenía en su poder, porque ahora se dice que podría haber otra persona ya identificada. Creo que es indispensable la instrucción de una investigación de naturaleza administrativa en el Ministerio de Desarrollo Social a efectos de verificar qué protocolos existen o si no existen para lo que es la entrada y salida de personas a dicho edificio y también para lo que es entrar o poder retirar desde el interior bienes que pertenecen al Estado. Estos son bienes públicos, estos no son bienes privados, estos son bienes públicos que requieren o merecen una especial protección y por lo tanto se espera que se actúe con el mayor celo posible por parte de las autoridades que dirigen las instituciones, estableciendo protocolos o estándares altos que permitan proteger la información y los bienes que pertenecen a la larga a todos los chilenos, ya que se trata de instituciones de carácter fiscal. Ya, una pregunta es quién es, para qué este robo. Algunos ayer decían, sería raro que para revender computadores o venderlos por partes se ingrese a un ministerio. O sea, mejor se ingresa una banda delictual organizada a una tienda de computadores y los tienen nuevos y no sé, lo hemos visto tantas veces incluso en los malls capitalinos o de otras ciudades. Esa es una pregunta, pero la pregunta anterior es si a usted, Manuel, como ex fiscal, ¿le parece que aquí hay un plan urdido con personas que tenían datos específicos? Porque también me cuesta creer, si yo entrara mañana al Ministerio de Desarrollo Social, no sabría muy bien por dónde moverme. Uno no conoce las instalaciones, las oficinas, no sabe dónde están los computadores, menos va a saber dónde está una caja fuerte. Aquí alguien tiene que haber facilitado la entrada antes y durante este atraco, ¿o no? Yo creo que usted lo ejemplifica muy bien. Efectivamente, esto responde a un delito que fue planificado. Aquí no fueron unas personas que durante la noche dijeron, ¿sabe qué? Hagámonos pasar por el ministro Jackson, llamemos al ministerio, digamos que somos él, aquí tenemos una persona parecida y aprovechemos de entrar y sacar computadores. Claramente se sabía el lugar donde estos se encontraban, claramente se sabía los mecanismos de protección o de seguridad que tenía el ministerio, se sabía quiénes eran las personas que resguardaban y que probablemente habían debilidades en los protocolos internos. Por lo tanto, estamos hablando de personas que planificaron esto y que tenían un conocimiento de dónde se encontraban las especies que sustrajeron. No podemos ser tan ingenuos como para pensar que esto fue algo espontáneo, algo intempestivo, algo que surgió sobre la marcha. Ya, hay también una caja fuerte aquí, que hasta ahora no ha aparecido. También muchos ayer decían, ¿podrían ladrones comunes pensar que dentro de esa caja fuerte va a haber dinero en un ministerio? Porque lo que ayer se decía es que dentro de esa caja fuerte hay documentos, básicamente, y justo documentos que podrían tener relación con el caso Convenios, que además este robo se da en un contexto y en un escenario que no es cualquiera. Justo estamos con un escándalo a nivel político que es bastante grave y profundo. ¿Usted ve la posibilidad de una hipótesis que vincule ambas cosas? ¿La Fiscalía también investiga la posibilidad de que haya aquí, no sé si una operación política o un robo con señales políticas, como dijo el ministro Jackson, independiente de cuál es la intencionalidad, que no quiero entrar en eso, pero esa teoría, ¿la recogió de alguna manera la Fiscalía o no? ¿Se hace una investigación neutra como un robo común? Yo creo que la Fiscalía tiene el deber de no descartar ninguna hipótesis frente a este tipo de hechos. Como usted señala, esto ocurre en un contexto especial. El país está siendo afectado, ¿no es cierto? Y ha sido llamada la atención de la opinión pública a partir de lo que son los casos que se han denominado casos convenios, en los cuales también se habla de convenios que se habrían suscrito por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Las cajas fuertes al interior de las instituciones públicas guardan documentación sensible e importante. Dentro de esas, normalmente, boletas de garantía que están destinadas, valga la redundancia, a garantizar el cumplimiento de contratos que la administración ha suscrito con terceros que son particulares. Y estas tienen por fin caucionar o garantizar el eventual incumplimiento de obligaciones. Afortunadamente, al día de hoy, eso se encuentra todo también con soportes electrónicos por parte de los bancos, por parte de las instituciones públicas, y creo que no va a haber una gran pérdida en ese sentido. Pero sí,
Yo creo que uno no puede descartar a priori que esto pudiese tener alguna vinculación con el caso Convenio. Creo que el día de ayer vimos lamentables, diría yo, reacciones de parte de distintas autoridades. En primer lugar, partiendo por el propio ministro Jackson, quien creo que careció de la prudencia necesaria que se debe exigir a quien ostenta una responsabilidad tan importante como quien dirige el Ministerio de Desarrollo Social y que sin tener ningún antecedente hasta donde se sabe, afirma que este es un robo que tiene una clara intencionalidad política, que aquí habría o que esto formaría parte, inclusive se señaló por otros personeros, de una persecución política. Creo que para afirmar algo así deben haber antecedentes concretos que permitan sustentar afirmaciones como la efectuada. De lo contrario, no son más que dichos temerarios por una parte y que pareciera ser están más bien dirigidos a generar una suerte de victimización de la autoridad, la cual yo considero completamente inadecuada, más aún cuando una persona ostenta un cargo de ministro de Estado. Aquí hay que dejar que la institucionalidad funcione, que el Ministerio Público, que dirige exclusivamente la investigación y que trabaja auxiliado a las policías, haga su trabajo. Eso por un lado. Y por otra parte, también vimos reacciones que derechamente hablaban de que esto era un autorrobo, que afirmaban que esto tenía que haber sido liderado por el ministro Jackson, y creo que también eso es muy prematuro como para hacer afirmaciones de esa naturaleza. Creo que habla de un momento de crispación en el ambiente político bastante fuerte, y no me parece que sea la forma de abordar un hecho de esta naturaleza. Pero, sin duda, creo que la mayor responsabilidad recae en quien desempeña las funciones ejecutivas, en quien tiene a su cargo el gobierno. Y en ese sentido, el representante, el presidente de la República en ese ministerio es el ministro Giorgio Jackson. Y yo creo que él actuó de manera absolutamente imprudente y además en forma innecesaria frente a un hecho del cual no había hasta ese momento conocimiento alguno. ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo? Si se trata efectivamente de un delito común, si se trata de personas que buscaban sustraer estos elementos para venderlo en el mercado informal, ¿cuál va a ser la explicación del ministro respecto de su teoría de la persecución política que levantó el día de ayer, de la teoría de que este es un robo con intencionalidad? Me parece que ahí hay un actuar temerario y que yo lo atribuyo esencialmente al nerviosismo que probablemente está viviendo el ministro Jackson por toda la situación que ocurre con el partido del cual es el creador y líder principal. Y me parece también, Carla, que obedece también a la inexperiencia que ha caracterizado el ejercicio del poder por parte de los actuales inquilinos del Palacio de la Moneda. Ya, es que me parece bien relevante porque usted ahí, Manuel, ponía sobre la mesa las dos teorías que cobran más fuerza si es que descartamos la idea del robo común, que resulta bien inverosímil. Podría ser en una coincidencia y una trama, no sé, casi escrita por un guionista, pero eso que lo vamos a dejar afuera es una de las teorías, pero hay dos más que ponen igual al ministro Jackson al centro. Una primera teoría, que es la del gobierno y que terminó con mucha más fuerza al final del día, es la de, en el fondo, ser la víctima de una operación que tendría que ver con una operación política en su contra y una persecución, dijo la vocera ayer. Y otro que lo pone como un actor activo en supuestamente el intento de ocultar evidencia relacionada con el caso Convenio. En ninguna de las dos hoy día hay ninguna prueba concreta. En ambos casos son especulaciones. ¿Qué debería hacer la Fiscalía o cómo sigue una investigación para determinar, en el fondo, si alguna de las dos teorías tienen efectivamente sustento? Yo me imagino que eso hace que el ministro Jackson se convierta en pieza clave también para la investigación, ¿o no? Yo no sé si al ministro se le va a tener que citar. Bueno, él dijo además que se iba a querellar o poner una denuncia por suplantación de identidad, pero él va a tener que declarar, va a tener que entregar su celular, se va a allanar, no sé, dependencias incluso hasta el Palacio de la Moneda. ¿Cómo debería seguir esta investigación? A ver, yo creo que aquí hay elementos relevantes que me imagino que la policía ya ha realizado diligencia en torno a ello. En primer lugar, aquí hay que revisar lo que ocurrió al interior del Ministerio de Desarrollo Social. Sí. ¿Quiénes eran las personas encargadas de estos computadores? ¿Desde qué lugar se sustrajeron específicamente? Ver bien quiénes eran las personas encargadas de los mismos. Además, ver si existen cámaras de seguridad al interior que permitan reflejar imágenes. Hacer una revisión no solo de lo que ocurrió desde la noche de anteayer en adelante, sino con anterioridad para ver si ha habido algún tipo de acercamiento que dé cuenta de la planificación que hace un momento hablábamos. Creo que también el testimonio de los guardias es sin duda fundamental, la información que puede aportar la empresa de seguridad. En cuanto al ministro Jackson, sin duda que él es testigo de la causa, lo menos. Él es testigo de la causa al ser el encargado, el jefe de servicio, el encargado de esa repartición
es el ministro de Estado, que es quien está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Tanto él como el subsecretario, en estricto rigor el jefe del servicio, son los llamados a determinar cómo es la organización del ministerio. Y me imagino que también el encargado de administración o el jefe de la división de administración del ministerio tendrá que hablar respecto a los protocolos existentes para ver en definitiva aquello. Y yo creo que al ministro Jackson se le debe preguntar en una eventual interrogación precisamente con qué fundamento, con qué parámetro él atribuye a esto una intencionalidad política, qué antecedente concreto posee, ya sea proporcionado por testigos, ya sea por evidencia escrita u otra, que tenga relación con esto. Y en ese afán, me parece que no se puede descartar a priori ninguna diligencia, inclusive de aquellas que se denominan intrusivas, que permiten conocer las comunicaciones que hayan sostenido las personas durante un determinado lapso. Pensemos, por ejemplo, en que hay alguien que recibió una videollamada. Bueno, ese teléfono o ese aparato tendrá que haber sido incautado y me imagino que habrá ser objeto de pericia para ver si hay alguna vinculación, por ejemplo, con las personas que ya al día de hoy, con la persona que al día de hoy se encuentra detenido o con otras que se puedan ir determinando durante el curso de la investigación. Pero yo creo que el ministro Jackson es testigo en esto como también otros funcionarios y por eso digo, aquí el ministro Jackson además debiera preocuparse de que se inicie una investigación administrativa destinada a determinar responsabilidades de esa naturaleza. Probablemente si no lo hace él, lo hará la Contraloría General de la República, porque aquí sin duda que hay infracciones a ciertos protocolos de seguridad que deben existir en toda institución pública. Por lo tanto, ese es un tema. Y respecto también de lo que yo llamaría las otras teorías más conspirativas, que hablan de una participación del ministro Jackson, creo que esas personas también concretamente, si hacen ese tipo de afirmaciones, deben aportar antecedentes que sustenten su dicho. Yo creo que estamos medio cansados de ver que cuando ocurren hechos de esta naturaleza se genera una amplificación sin tener mayores antecedentes y se va generando todo, yo diría que una sensación colectiva de desconfianza en la institucionalidad. Yo dejaría que opere el Ministerio Público, creo que hay varias diligencias por hacer, no me cabe duda que las van a realizar. El fiscal nacional a mí particularmente me da plenas garantías respecto de que va a trabajar y se va a encargar de que la Fiscalía Central Norte en este caso aclare en detalle lo que ha ocurrido en este hecho, pero sin lugar a dudas, yo insisto, creo que hay una responsabilidad, al menos política, importante parte del ministro Jackson, porque hizo afirmaciones tempranamente, a mi juicio, sin ningún antecedente, que son temerarias, las que luego fueron respaldadas por la moneda. Una cosa es el mundo de la política, donde sabemos que hay conflictos importantes derivados del caso Convenio, y otra cosa distinta es las afirmaciones que se realizan ante los medios de comunicación a partir de un hecho delictual del cual no existía mayor conocimiento. Manuel, una de las situaciones que le dio vuelo ayer a la teoría de que aquí se intenta ocultar evidencia es la que planteaba cuando estalla el tema de los convenios, cuando se conocen los primeros antecedentes sobre la Fundación Democracia Viva, el senador Fidel Espinosa, que ha sido de las voces tal vez más fuertes en esta materia, y que en ese momento llamaba a la Fiscalía, al Ministerio Público, a allanar rápidamente, a buscar evidencia, a requisar material, porque él decía, va a empezar, si no, el intento por ocultar evidencia. Y ayer el propio senador decía, bueno, aquí se está dando lo que yo dije, se está tratando de ocultar evidencia. No hay pruebas, insisto, en que este robo esté ligado necesariamente a eso. Lo que le quiero preguntar es si se ha actuado con el tiempo y con la diligencia suficiente desde la Fiscalía para tratar precisamente de prever esa situación, de que no se diga, mire, las platas van a tener un plazo de 30 días para devolverlas, desde estos convenios que están cuestionados, sino que lleguemos a entender cómo se hicieron esos convenios, quiénes son los protagonistas, quiénes son los responsables, porque aquí se tiende un manto de duda de una eventual corrupción, a lo mejor más allá de lo que corresponde si no se tiene esa claridad. A ver, yo confío plenamente, y no lo digo simplemente por ser funcionario, exfuncionario del Ministerio Público, confío plenamente en la probidad de parte de los fiscales. No puedo decir lo mismo respecto del resto de las personas porque no las conozco. Solo me ampara el principio de la buena fe, no tengo en principio por qué atribuirles delitos. Lo que sí le puedo decir es que creo que en el caso, por ejemplo, de Democracia Viva y en la mayoría de los casos que se conocen, hay fiscales bastante competentes a su cargo. El fiscal Cristian Aguilar, por ejemplo, Antofagasta, el que persiguió la responsabilidad penal de la alcaldesa Karen Rojo, de esa ciudad, fue quien consiguió la condena en juicio oral a 5 años y un día, que el día de hoy la tienen fugada del país, y creo que una persona bastante idónea. Me parece que el Ministerio Público, yo no conozco el detalle, debe estar desarrollando todas las diligencias tendientes a asegurar documentalmente las comunicaciones esencialmente que pueden haber existido entre las personas. Porque aquí usted se va a encontrar, por una parte, con contratos que en un momento dado crearon, o mejor dicho, con documentos que crearon determinadas entidades.
Y yo creo que aquí hay 3 o 4 cuestiones fundamentales. Primero, fecha de creación. Segundo, cuál era el objeto. Tercero, qué antigüedad tenían cuando fueron asignatarios de fondos públicos y qué experiencia podían acreditar en aquellas materias para las cuales fueron contratadas derechamente o para las cuales se le hicieron estos convenios de transferencia. En definitiva, ver también si ha habido un acabado y adecuado proceso de rendición de los fondos, porque cuando se hacen convenios de transferencia, en las glosas de la ley de presupuesto se señala precisamente cuál va a ser la forma de rendir dichos fondos. Inclusive, si termina un año determinado, no se pueden asignar recursos para el año siguiente si es que usted no ha rendido y no se encuentra aprobada la rendición de los fondos. Yo creo que esas son las diligencias esenciales y ver en definitiva si aquí hay o modalidades distintas de operar o si hay una modalidad única de carácter transversal. Yo tengo una percepción que esto es un fenómeno que no es nuevo. Yo creo que si uno revisa los convenios de transferencia con ciertos años hacia atrás, probablemente va a encontrar situaciones similares. Y parece ser que uno de los elementos transversales es que normalmente estas instituciones que debieran tener un fin social, que pudiesen tener un fin de colaboración con el Estado, son también, lamentablemente, plataformas de acción política. Permiten hacer proselitismo en el territorio, permiten generar adhesión a determinados partidos y muchas veces son ocupados por quienes ostentan el poder para obtener beneficios alternos más allá de los económicos. Y en ese contexto me parece que el tema es especialmente delicado. Ahora, sí creo y comparto la aprehensión del senador Espinosa respecto de que se debe actuar con premura, se debe actuar con rapidez, pero yo creo que eso quizás se efectuó. Lo que pasa es que el Ministerio Público no tiene por qué tampoco andar comunicando públicamente todas las diligencias que realiza. No me cabe duda de que los fiscales han sido lo suficientemente acuciosos para ir recabando la información la cual se encuentra en su mano. Uno no se lleva computadores normalmente desde las instituciones. Concurre a la Brigada del Cibercrimen, copia discos duros y se lleva la información y luego la trabaja. Yo creo que eso se tiene que haber hecho. Y también se puede detectar si es que hay personas que han, por ejemplo, borrado información, como ha ocurrido en determinados casos antiguamente, y que ha permitido también formalizarlos por los delitos informáticos. Por lo tanto, yo tengo tranquilidad respecto del trabajo de la Fiscalía. Creo que ha pasado poco tiempo y ya se encuentran desarrollando distintas investigaciones y sin duda se debe actuar con premura, se debe actuar con sentido de urgencia, porque hay una preocupación ciudadana debido a que estamos hablando de montos muy cuantiosos de recursos que se encuentran involucrados en estos convenios de transferencia que una vez más reflejan una cierta debilidad del Estado al momento de ejecutar los recursos que se ponen a su disposición por medio de la ley de presupuesto, y eso tiene una especial sensibilidad cuando se trata de recursos destinados a los sectores más vulnerables de la población. Aquí estamos hablando, esto parte por un asunto relativo a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, de la región de Antofagasta. Estamos hablando de la atención de campamentos y ahí yo creo que en los temas que he señalado, experiencia, antigüedad, fecha de creación, objeto, cómo se asignaron los recursos, hubo o no otro oferente, se llamó a más gente o simplemente se escogió al amigo o al funcionario del partido, se tendrá que determinar aquello, porque ahí pueden haber distintos delitos. Se ha hablado esencialmente de fraude al fisco, pero también pueden haber delitos de negociación incompatible, claro, puede haber el ejercicio de tráfico de influencia y otros que son delitos especialmente delicados porque son delitos contra la probidad. Bien, pues se confirma que hay un segundo detenido. Es efectivamente el nieto de esta mujer que tenía estos 23 computadores en su poder. Es un reo que se llama Miguel Apablaza, de 30 años, que está detenido, está preso en la cárcel de Puente Alto, desde donde entonces se habría hecho esta llamada o videollamada de más de 40 minutos, porque al parecer es la persona, y así lo indica la investigación hasta ahora, que efectivamente se hizo pasar por el ministro Jackson. Le queremos agradecer, Manuel. Tenemos un montón de cosas todavía por conocer. Manuel Guerra, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, exfiscal. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted, Carla. Que esté muy bien. Hasta luego.